Bienvenidos al episodio de hoy, donde haremos un tour juntos por mi jardín terraza. Espero que les guste. Este es un arce japonés o arce polimorfo. Me encantan las hojas que tiene y tengo varios en la terraza, ya van a ver con distintos colores de hojas. Acá en Suiza funciona súper bien porque se banca muchísimo el frío. Acá tenemos 3 árboles de frambuesa y debajo de los árboles de frambuesa, que en otro episodio les cuento cómo los puse ahí, tengo una no me olvides. En estos maceteros grandes hay varias plantas que planté de semilla y que en próximos episodios les voy a ir mostrando qué son cada una y cómo van a ir creciendo. Este pobre es una adelfa, o también llamado laurel de flor, rosa laurel, que lo verán también en un próximo episodio, sufrió un incendio y lo tengo acá en terapia intensiva a ver si recupera. En esta maceta básicamente tengo 3 cosas: un rododendro o azalea, una planta de lavanda que tengo desde el principio y va creciendo, y 2 hortensias que hice crecer de gajo. Este pobre árbol también sobrevivió el incendio y lo tengo acá en terapia intensiva al lado del otro, a ver si va recuperando y vuelve a brotar. Es muy lindo, no sé el nombre todavía, así que si alguno sabe, me envía el nombre científico. Esta es la primera hortensia que hice de gajo hace 1 año y medio y ahora está a full, floreciendo como loca y creciendo un montón. En esta maceta tengo 4 plantas, una que todavía no sé qué es, así que si saben me mandan en los comentarios por favor. Y 3 más, una que se llama arbusto de las mariposas, que atraen un montón de mariposas y otros insectos. Un laurel de flor o adelfa, que es un gajo del otro pobre que se está recuperando. Y esta que es una vid, que da unas uvas riquísimas para comer. Acá básicamente tengo 3 arces más, los 3 de distintas variedades, distintos colores, y en cada maceta hay distintas especies de geranios. En algunas también puse unas violas, que ya van a ver están por todos lados, y en las 3 macetas de abajo, que van a ver de a poquito, puse unas calas de jardín. Estas son las calas que puse como de rizomas. También se llaman alcatraces en algunos lados o cartuchos. No son las calas normales que vemos en Argentina, las blancas grandes. Estas son más chiquitas y de colores diferentes. Así que no veo la hora de verlas crecer bastante para que vean las flores como son.
No solo me gusta tener flores en la terraza, sino que también tengo mis propias verduras. Ahí veían unas cebollas que planté. Acá están viendo unos coliflores, tengo lechuga, tengo espinaca. El año pasado hice zanahoria, zapallo, sandía, de todo un poco. Ya irán viendo en próximos episodios qué voy cultivando y lo que como. Me encantan las dalias, así que ya van a ver varias macetas con dalias. Las cultivé tanto desde semilla como de rizomas y van a ver las diferencias en otro episodio. Este es un árbol de arándano que planté el año pasado y que creció muy poquito, pero este año aparentemente está full y dando un montón de flores, así que creo que voy a comer varios arándanos este verano. Estos son 3 árboles de avocado que planté también de semilla o del hueso, como lo llaman algunos. No sé si algún día saldrá algún avocado o palta, como le llamamos nosotros también, pero esperanzas tengo. El jardín está lleno de violas de diferentes colores y voy a dedicar un episodio solo a violas para que vean todas las que tengo. Esta es una mora negra que la tengo ahí de trepadora en la chimenea y vamos a ver si me da moras. El año pasado me dio un par nada más. Este año tengo más esperanzas aún. Este es mi carrito de las aromáticas, donde tengo romero, menta, cibulet, timo, varias cositas que ya les mostraré de a poco cómo las puse, cómo las cuido y cómo las uso. Ahí tengo más dalias con unas impatiens de semilla de unas que planté el año pasado. Acá tengo unas peonias, compré unos bulbos bastante grandes, así que espero que salgan unas lindas peonias. Por lo menos en las fotos se veían súper. Este es difícil porque tiene un montón de nombres raros. En inglés es foxgloves, digitalis purpurea es la especie. En castellano se le dicen dedalera, digital, cartucho, chupamieles, guante de Nuestra Señora, San Juan, bilcroques, guantelete, extazón. Ponele el nombre que quieras básicamente. Este es un árbol de grosella espinosa europea o uva espina. El año pasado no me dio una y este año aparentemente está a full con un montón de flores y veo ya uvitas pequeñas creciendo.
es un arbusto que lo saqué de gajo de acá de la zona, que me encanta en otoño el color de las hojas que tiene, súper rojo. Ya lo iremos viendo. En esta maceta también hay eh, jaliboros, se llama. Yo no las conocía, la verdad, pero acá crecen muy bien en Suiza y hay de colores diferentes. El éboro verde es en este caso ballestera verde o hierba llavera, lo llaman algunos también. Y este es un rosal que tengo para que vaya cubriendo la pérgola. Eh, Van a ver que hay distintos rosales y también acá tengo una mandevila que está como la otra, como la hermana que está del otro lado, creciendo de a poquito después de un crudo invierno. Otra maceta en recuperación, acá tengo un limonero eh, que sobrevivió también el incendio. El año pasado me dio 3 limones, ahí lo tengo recuperándose y está junto con un jazmín que es una de mis flores favoritas porque me encantan las flores con perfume. Acá más violas y una de las dos glicinas están acá, que tengo una en cada extremo de la pérgola. Me encantan también las glicinas por el perfume y las flores violetas que tienen. Sobre todo me recuerda cuando vivía en Sierra de los Padres, cerca de Mar del Plata, en primavera, los atardeceres con ese aroma increíble. Una de las dos rosas trepadoras que tengo, eh, van a ver que son de diferente color. eh, Cuando salga la flor lo verán con sus propios ojos, no quiero hacer un spoiler acá. Acá tengo un poco de flores silvestres que sembré de semilla también y hay una mezcla de muchas cosas, ya iremos viendo qué es cada cosa. Estos maceteros redondos básicamente son maceteros de bulbo, aunque ven que hay algunas prímulas también. Ahí estaban viendo un muscari, o también llamado flor de los duendes. Van a ver que hay 3 de estos maceteros que tienen la mayor parte solo bulbos, como acá tenemos tulipanes, narcisos y otras flores de bulbo. Acá tengo una clemátide trepadora de un color azul muy muy bonito, y no veo la hora de que vaya cubriendo toda esa parte porque hay una chimenea en la terraza que no me gusta ver demasiado y por eso la cubro con una clemátide que es muy bonita. Eh, Esperemos que la cubra completamente, ya la iremos viendo a lo largo de los meses. Estos son narcisos, llamados narcisos de los poetas, Narcissus poeticus. Son muy bonitos y fueron unos de los primeros en florecer. Ya en febrero tenía estos narcisos y todavía están, así que son de largo alcance.
episodio de jardinería. Espero que les haya gustado. Les mostré un poco las plantas que tengo en mi jardín terraza. Y estén atentos porque iré posteando más videos a lo largo de las semanas, tanto de viajes como de jardinería, que son dos de mis pasiones. Y nada, si les gustó, suscríbanse al canal, síganme en Instagram y nos vemos en el próximo episodio.